La sociedad te ha vendido la mentira más peligrosa, que hacer siempre lo correcto te hará libre, respetado y exitoso. Te han programado para creer que la ética convencional es la única brújula posible para una vida digna. Esa es la fantasía de los débiles, de aquellos que prefieren la complacencia a la verdad brutal. Porque la verdad es que la virtud, tal como te la han enseñado, es un lujo que pocos pueden permitirse en la arena de la vida real, y menos aún aquellos que aspiran a gobernar su propio destino, a construir algo significativo y defenderlo. Existe una verdad oculta, susurrada por mentes astutas a través de los siglos, como la de Maquiavelo. Una verdad que desafía todo lo que crees saber sobre el poder, la moralidad y la supervivencia. Él desveló el verdadero costo de gobernar, de mantener lo tuyo, de proteger a los que dependen de ti. Porque para el verdadero líder, para quien asume la responsabilidad final, la moralidad no es una cualidad abstracta o un adorno. Es una herramienta, una palanca. Las acciones no son inherentemente buenas o malas, son eficaces o ineficaces para asegurar la supervivencia, la estabilidad y la prosperidad de tu dominio. Mientras otros se ahogan en dilemas éticos y la parálisis de la culpa, tú aprenderás a ver la realidad con la frialdad precisa de un cirujano. Aprenderás a juzgar no por el ilusorio deber ser, sino por el crudo es. Este conocimiento no es para la agresión gratuita o la crueldad sin sentido, es la armadura inquebrantable para la defensa implacable de tu posición, de tus intereses legítimos y de las personas o proyectos que tienes bajo tu cuidado. Es la única forma de blindarte contra un mundo que no duda en explotar tu ingenuidad y tus buenas intenciones. Hoy, te revelaré los principios maquiavélicos que te permitirán operar más allá de la culpa. Te daré las claves para tomar esas decisiones difíciles que el débil condenaría, pero que el fuerte entiende como absolutamente necesarias para sobrevivir, prevalecer y prosperar. Si estás listo para enfrentar esta verdad brutal y reclamar tu poder, escribe "Soy el príncipe" en los comentarios. Lección número 1. La carga dorada de la rectitud. ¿Qué pasaría si tu más firme adherencia a lo correcto fuera, en el fondo, la cadena más pesada que arrastras? La sociedad te ha enseñado a venerar la rectitud, a creer que la bondad intrínseca de tus acciones es la medida de tu valor. Te han condicionado a buscar la aprobación moral, a sentir el vértigo de la culpa ante cualquier desviación del sendero que otros han definido como virtuoso. Pero esta, la carga dorada de la rectitud, es una ilusión peligrosa para quien aspira a ejercer poder, a proteger lo suyo y a prosperar en un mundo despiadado. La psicología detrás de esta carga es perversa, te programa para la complacencia, te hace dependiente de la validación externa, del aplauso fácil, del juicio superficial. Te impulsa a elegir el camino que parece correcto en lugar del que es efectivo. La necesidad de ser percibido como bueno se convierte en un ancla, impidiéndote tomar decisiones difíciles, pero necesarias. ¿Acaso no has sentido esa punzada al considerar una acción que, aunque te beneficiaría o protegería a los tuyos, podría ser malinterpretada o condenada por otros? Esa es la cadena de oro de la rectitud, limitando tu capacidad de maniobra, volviéndote predecible y, en última instancia, vulnerable. Te convences de que tu honor es más importante que tu supervivencia, y ese es el principio de tu fin. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto, o vivido tú mismo, cómo una adhesión inflexible a un código moral idealizado conduce directamente al fracaso? Considera el ámbito profesional. Eres un gerente con un equipo a cargo, y uno de tus colaboradores, llamémosle Luis, es un elemento crónicamente bajo rendimiento. Sus errores constantes no solo retrasan proyectos, sino que desmotivan al resto del equipo y generan un clima de frustración. Sin embargo, Luis ha estado en la empresa muchos años, tiene problemas personales que conoces, y parece hacer su mejor esfuerzo. Tu sentido de rectitud y empatía te dicta que debes ser paciente, que debes darle más oportunidades, que despedirlo sería un acto cruel o inhumano. Te dices a ti mismo que es tu deber como líder ser comprensivo, ofrecerle más capacitación, y agotar todas las vías antes de tomar una decisión drástica. Meses pasan. El equipo se resiente. La moral baja. Los plazos se incumplen y los clientes empiezan a quejarse. Tus propios superiores cuestionan tu capacidad de liderazgo. Has estado tan absorto en hacer lo correcto según una moralidad sentimental, que no has visto cómo esa bondad se ha transformado en veneno para la productividad, para la estabilidad de tu equipo y para tu propia reputación. Tu buena intención ha provocado un daño mayor que la decisión fría y calculada de reemplazar a un elemento tóxico.
Has priorizado tu percepción de ser bueno por encima de la eficacia de tu gestión y el bienestar colectivo de tu departamento. Maquiavelo lo sentenció sin rodeos. Es necesario que un príncipe, si quiere mantenerse, aprenda a no ser bueno y a usar o no usar esta capacidad según la necesidad. Entiende que no se trata de abrazar la maldad por la maldad misma, sino de despojarse de la ilusión de que ser bueno en todo momento es una estrategia viable o incluso deseable para quien carga con la responsabilidad de proteger y prosperar. La rectitud ciega te impide ver las consecuencias reales de tus actos y te condena a un idealismo que la realidad se encargará de destrozar. Te engaña haciéndote creer que el mundo recompensa la pureza de intención por encima de la efectividad de la acción. Esta adhesión dogmática a una moral impuesta, esta búsqueda constante de una carga dorada de virtud, no solo te debilita, sino que distorsiona tu visión del campo de batalla. Te encierra en una burbuja de autoengaño, donde el deber ser ahoga el es, y la ineficacia se disfraza de nobleza. Te prepara para la derrota, no para la victoria. Lección número 2. La realidad cruda y el mito idealista. La carga dorada de la rectitud te encadena a un ideal, pero el mundo, la arena donde se libra tu batalla por el poder y la supervivencia, no opera bajo ideales. Opera bajo la cruda, implacable verdad de lo que es. Esta es la esencia de la segunda lección, la confrontación despiadada entre el espejismo del deber ser y la ineludible verdad efectiva de la cosa. Tu mente, desde que tienes uso de razón, ha sido adoctrinada para buscar la perfección moral, para aspirar a un mundo donde la justicia siempre prevalece, donde la bondad es recompensada y la maldad, castigada. Te han convencido de que la vida es un manual de buenas intenciones y que, si sigues las reglas, serás intocable, inexpugnable. Falso. Esa es la fábula con la que los débiles se consuelan y los ingenuos se destruyen. Es la narrativa que te mantiene obediente, predecible y, en última instancia, fácil de manipular. La psicología de esta dicotomía es simple y brutal. El idealista vive en una fantasía construida por convenciones sociales y aspiraciones personales. El pragmático, en cambio, opera en la realidad tangible, sin maquillajes ni justificaciones morales superfluas. Mientras tú te preguntas qué deberías hacer, en tu mente resuena la voz de lo correcto, de lo justo, de lo que un buen líder haría. El estratega ya está calculando qué función asterisco, qué resultados producirá cada movimiento y qué impacto real tendrá en su posición y sus objetivos. La moralidad, para el hombre que vive bajo la ilusión del deber ser, es un precepto inmutable, una guía rígida que debe preceder a la acción. Para el que opera con la verdad efectiva, es una evaluación posterior, una etiqueta que se aplica o se manipula, si es necesario, después de que la acción, la única acción relevante, ha producido el resultado deseado. No te confundas, el mundo no te juzga por tus intenciones puras, sino por tus resultados palpables. Y, más importante aún, no te da tregua, ni te perdona, por tus buenos deseos y estos te llevan a la derrota o al colapso de tu dominio. ¿De verdad creíste que el universo se doblegaría a tu código ético personal, a tu concepto de lo justo? El universo, como los hombres que lo habitan, solo se doblega ante el poder efectivo y la fuerza calculada. Tu moralidad es, en este cruel tablero, un lujo que solo puedes permitirte si tienes el poder de imponerla a otros, y para eso, primero debes adquirirlo, y crucialmente, mantenerlo a toda costa. Piensa en una situación común en el entorno profesional, un campo de batalla tan despiadado como cualquier otro. Eres el líder de un proyecto ambicioso, Carlos, y tu equipo ha trabajado incansablemente, sacrificando fines de semana. Se acerca la fecha de entrega final, y la fase más crucial del proyecto depende de una entrega vital de un equipo externo, con el que tu departamento tiene una tensa relación histórica. Te entregan su parte, está plagada de fallas graves, inconsistencias y, para colmo, llega con un retraso injustificable que pone en jaque todo tu cronograma. Según el deber ser, tu primera inclinación es clara, documentar minuciosamente cada error, cada retraso. Tu plan es escalar la situación de inmediato a la alta gerencia, tal vez incluso a recursos humanos por el impacto negativo en la moral de tu propio equipo. Te dices a ti mismo que es lo correcto ser transparente, que debes exponer la incompetencia y la irresponsabilidad del otro equipo, que tienes el deber de proteger a tu gente con la verdad irrefutable de los hechos. Tu idealismo te impulsa a confiar ciegamente en los protocolos y en la justicia inherente al sistema de la empresa. Te imaginas una resolución donde los culpables son reprendidos y tu equipo, exonerado y recompensado. Pero ahora, mira al otro lado de la moneda, la verdad efectiva de la cosa. Tu rival en la misma empresa, Ana,
gestiona un proyecto paralelo con circunstancias similares. Su equipo también sufre las consecuencias de una entrega externa deficiente. Sin embargo, Ana no busca justicia en abstracto ni una victoria moral pírrica. Ella busca la supervivencia, la estabilidad y el éxito de su proyecto, y la consolidación inquebrantable de su posición como líder eficaz. Ella sabe que escalar públicamente el problema, aunque sea lo correcto, puede dañar la reputación del otro equipo, generando enemigos innecesarios, y, más importante aún, puede dañar la suya por no haberlo previsto o manejado la contingencia de forma más discreta. En lugar de confrontar públicamente, Ana se sienta a negociar directamente y en privado con el líder del equipo problemático. Le expone las fallas con un tono de preocupación compartida, no de recriminación. Le ofrece una salida digna. Ella asumirá, ante la alta gerencia, una parte de la responsabilidad por errores de comunicación, una narrativa que no la exime del todo, pero que disipa la culpa absoluta del otro equipo, si el líder problemático se compromete a una compensación significativa para su proyecto, tiempo extra, recursos adicionales, una concesión futura y, crucialmente, a trabajar en silencio y a contrarreloj para subsanar los errores, sin que la alta gerencia se entere de él. Desastre total. Ella entiende que la percepción de culpa es una palanca negociable, no una verdad inamovible que deba ser exhibida. Ana no busca el deber ser moral, sino el es efectivo, cerrar la brecha, mantener su proyecto a flote, evitar una crisis pública que la arrastre consigo y transformar un riesgo en una ventaja futura. Al hacer esto, no solo salva su proyecto y su reputación, sino que también crea una deuda de gratitud con el otro equipo, una herramienta que podrá utilizar en el futuro. ¿Cuál fue el resultado divergente para ambos? Tú, Carlos, el idealista, sigues esperando que la justicia se imponga, mientras tu proyecto se tambalea bajo el peso de la burocracia y las recriminaciones mutuas. La alta gerencia ve un problema que tú escalaste, un conflicto que no supiste manejar internamente, y aunque reconoce la verdad de los fallos del otro equipo, también percibe tu incapacidad para resolver sin crear una tormenta mayor. Tu imagen como líder capaz de gestionar crisis y proteger su dominio se erosiona. Ana, la pragmática, ha resuelto la crisis sin ruido, ha mantenido su proyecto en curso, ha reforzado su posición al demostrar una capacidad de resolución que tú no tuviste. Para ello, tuvo que ocultar una verdad inconveniente y operar con maestría en la peligrosa zona gris de la política corporativa. Ella no actuó de manera correcta según el código ético estándar, pero actuó de manera efectiva según la realidad cruda de la política interna de la empresa. Maquiavelo, con su fría lucidez, lo advirtió sin concesiones: cuán lejos se vive de cómo se debería vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer aprende más bien su ruina que su salvación, porque un hombre que quiera ser en todo profesión de bueno, fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. Él no te aconseja ser un tirano, sino un estratega implacablemente realista. Te instruye a no confundir el mapa con el territorio. La vida no es un examen de moralidad pura, es, en esencia, un tablero de ajedrez implacable donde cada movimiento tiene consecuencias, y la inacción por adherencia dogmática a un ideal es a menudo el movimiento más peligroso y autodestructivo. Es el camino más rápido hacia tu irrelevancia. La verdad efectiva de la cosa te exige ver el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera, o como te han enseñado que debería ser. Te obliga a despojarte de las anteojeras de la inocencia y a entender que, para proteger lo que valoras, para consolidar tu posición y para asegurar la prosperidad de tu dominio, a veces debes pisotear los jardines de las convenciones. ¿Estás realmente listo para abandonar la confortable, pero ilusoria, mentira de la moralidad impuesta y empezar a operar con la eficacia despiadada de la realidad? Solo entonces podrás aspirar a mantener lo tuyo y prosperar, no por la gracia de un código ético abstracto, sino por la fuerza de tus acciones, la agudeza de tu mente y la claridad inquebrantable de tu visión. Lección número 3. La lógica del superviviente nato. Hasta ahora, hemos desmantelado la quimera de la rectitud y la peligrosa ilusión del deber ser. Pero el abandono de esos mitos nos lleva a una verdad aún más fría y despojadora, la inquebrantable lógica del superviviente nato. Esta no es una opción, es una ley inmutable inscrita en la propia estructura del poder y la permanencia. Es el reconocimiento de que hay momentos, cruciales y definitorios, en los que la supervivencia de tu dominio, ya sea tu carrera, tu familia, tu proyecto o tu propia integridad, exige decisiones que trascienden el juicio moral superficial. Es el entendimiento de que, para que el todo persista, a veces una parte debe ser sacrificada, no por crueldad, sino por necesidad existencial. La mente ordinaria rehúye esta verdad,
programada para ver cada parte como inviolable, cada elemento como sagrado. Pero la psique del gobernante efectivo, del superviviente, opera bajo una lógica diferente, la de la estructura que debe sostenerse. Piensa en una presa colosal, una obra de ingeniería que protege a toda una civilización de una catástrofe inminente. Cada ladrillo, cada viga, cada válvula es vital, pero la vida de miles, de millones, depende de la integridad del conjunto. Si un único sector de esa presa muestra una falla estructural inminente, un punto débil que amenaza con derrumbarla toda, la lógica del ingeniero no se detiene a lamentar la pérdida individual de ese sector. Su imperativo es la supervivencia de la civilización entera. Y si eso significa dinamitar una sección para redirigir la presión, sellar una grieta sin importar lo que haya dentro, o sacrificar componentes menores para asegurar la solidez de la base, esa es la decisión que se tomará. No por capricho, no por maldad, sino porque el fracaso no es una opción cuando hay tanto en juego. La moral del ingeniero es la funcionalidad de la presa. La tuya, como líder, es la supervivencia y prosperidad de lo que controlas. Esta es la razón de estado trasladada a tu escala personal, la priorización absoluta de la existencia colectiva, tu equipo, tu empresa, tu familia, por encima del confort individual o la adhesión dogmática a un ideal ético prefabricado. Te obliga a calcular, con frialdad matemática, qué es lo indispensable y qué es lo prescindible cuando la supervivencia está en juego. No es una invitación a la crueldad, sino a la eficiencia brutal. Es la capacidad de ver la imagen completa y actuar en consecuencia, incluso si la imagen parcial te repugna. Considera la dinámica dentro de una familia, un microestado donde las emociones a menudo ciegan la razón. Imagina la cabeza de un hogar, tú mismo, que ha trabajado sin descanso para construir un patrimonio, una base estable para sus hijos. Tienes un hijo, llamémosle Andrés, que es talentoso pero adicto al juego. Sus deudas crecen. Te ha prometido cambiar una y otra vez, te ha manipulado con súplicas y lágrimas, y tu rectitud moral, tu amor paternal incondicional, te ha impulsado a rescatarlo financieramente una y otra vez. Has cubierto sus deudas con tus ahorros, incluso has puesto en riesgo el patrimonio familiar, tu seguridad de jubilación, con la esperanza de que el amor lo salve. Cada vez que accedes, te sientes bueno, compasivo, el padre correcto. Pero ahora mira la lógica del superviviente nato. Tu dominio es la seguridad y el futuro de toda tu familia, incluyendo tus otros hijos que no tienen culpa. Cada rescate a Andrés no es un acto de bondad, es un drenaje que debilita la estructura principal. La presa del patrimonio familiar, que sostiene el futuro de todos, empieza a agrietarse. Si continúas permitiendo que un solo elemento tóxico comprometa la estabilidad del conjunto, no solo te arrastrará a ti, sino a todos los demás. La lógica fría te dicta que, para salvar el todo, para proteger a tus otros hijos y el fruto de tu trabajo, debes endurecerte. Debes, quizá, negarle el último rescate, aun sabiendo que podría llevarlo a tocar fondo. O, en casos más extremos, debes incluso plantear la dolorosa decisión de aislarlo financieramente del patrimonio, establecer límites inquebrantables, o incluso desheredarlo, no por falta de amor, sino por un amor más grande, el que tienes por la supervivencia y el bienestar de la totalidad de tu familia. Esto no es ser malo. Es ser un guardián implacable de tu dominio. Es entender que la rectitud de salvar a un individuo a costa de la ruina de todos, no es rectitud, es irresponsabilidad, y en última instancia, una forma de suicidio colectivo. Tu decisión no se basa en lo que deberías sentir como padre, sino en lo que debes hacer para que la estructura familiar no colapse bajo el peso de una parte enferma. La culpa que sientes es el eco de una programación social, no la voz de la necesidad existencial. Maquiavelo, con su cruda visión de la naturaleza humana y el poder, lo plasmó sin tapujos. Un príncipe, y especialmente uno nuevo, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, ya que a menudo se ve obligado, para conservar el Estado, a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Adapta Estado a tu dominio, a tu vida, a tu negocio, a tu familia. Entiende la brutalidad de su consejo. No es una licencia para el libertinaje moral, sino un recordatorio de que la supervivencia tiene sus propias reglas, sus propios imperativos que se imponen por encima de cualquier código preestablecido cuando el peligro acecha. La lógica del superviviente nato te exige ver más allá del bien y del mal convencionales. Te exige evaluar las acciones por su efectividad en asegurar la continuidad y el fortalecimiento de tu posición, de tus intereses y de lo que has jurado proteger.
Te libera de la parálisis moral que condena a los débiles. Te otorga la claridad para tomar esas decisiones impopulares, dolorosas, pero ineludiblemente necesarias. No se trata de ser un monstruo, sino de ser un arquitecto despiadado de la realidad, uno que entiende que la edificación de tu poder y la protección de tu dominio, en ocasiones, demandan demoler lo que es defectuoso para salvar la obra entera. Este entendimiento te obliga a una profunda reevaluación de tus propias percepciones sobre la moralidad. Te exige cuestionar qué es realmente bueno y malo cuando la supervivencia de lo que valoras está en juego. Y al hacerlo, te abre la puerta a comprender una herramienta invaluable, un arte milenario que el gobernante efectivo domina para navegar este tablero implacable. Lección número 4. El eje del respeto calculado. Has sido programado para creer que el afecto de los demás es el cimiento de tu poder, que ser querido es sinónimo de liderazgo efectivo y seguridad. Esa es otra de las fábulas reconfortantes que te mantienen sumiso y vulnerable, porque la verdad es que la devoción emocional, ese amor volátil y condicional, es una arena movediza sobre la cual ningún dominio puede erigirse con solidez. La verdadera base de tu influencia, la inquebrantable armadura que protegerá tu posición, no es el amor, es el respeto calculado. La psicología del amor, en el contexto del poder, es peligrosa y teje una ilusión de control que no posees. El amor es un sentimiento caprichoso, sujeto a la emoción momentánea, a la conveniencia, a la reciprocidad ilusoria. Te aman mientras los beneficias, mientras no les exiges, mientras te adaptas a sus expectativas. Pero cuando la necesidad te obliga a tomar una decisión impopular, a negar un favor, a exigir disciplina, ese amor se evapora, transformándose en resentimiento o, peor aún, en desprecio. ¿Puedes realmente confiar tu destino a una emoción tan efímera, tan inestable y controlada por terceros, que puede cambiar con el siguiente viento o el siguiente capricho? No. El respeto, en cambio, es una construcción más fría, más racional y, por tanto, más robusta. Nace de la percepción de tu capacidad, de tu previsibilidad y de la comprensión de que tus acciones, aunque a veces duras, son lógicas y conducen a un fin. Surge de saber que posees la fuerza para defender lo tuyo, para imponer las consecuencias y para mantener el rumbo, incluso cuando el camino es espinoso. Se cimenta en la autoridad que has demostrado, no en la simpatía que puedas generar. El respeto no exige que gustes, exige que seas, y que te perciban como alguien a quien no se puede ignorar impunemente. Es una fuerza disuasoria y una palanca de obediencia mucho más fiable que cualquier vínculo afectivo. El líder que busca ser amado es un mendigo emocional, el que forja respeto se convierte en un pilar inquebrantable. Piensa en el entorno profesional, en esa dinámica tan común donde un nuevo líder asume la dirección de un equipo. Hay dos caminos, ambos aparentemente rectos, pero solo uno conduce a la estabilidad. Considera a Gabriela, una nueva gerente de marketing. Gabriela es una persona naturalmente empática, busca ser amiga de su equipo. Desde el primer día, se esfuerza por complacer a todos, evita confrontaciones, hace favores personales, ignora pequeños incumplimientos de plazos o de protocolos por no generar mal ambiente. Su objetivo es que todos se sientan cómodos y la quieran. Ella cree firmemente que la buena voluntad general se traducirá en un equipo cohesionado y productivo. Ella se ve a sí misma como una líder humana y considerada, preocupada por la felicidad de sus subalternos. Sin embargo, la realidad brutal no tarda en imponerse. Sus empleados, al percibir la falta de límites y su aversión al conflicto, comienzan a relajarse. Los plazos se estiran, los errores se acumulan. Unos pocos listos se aprovechan de su buena fe, cargando el trabajo pesado a otros o evadiendo responsabilidades. El equipo se vuelve ineficiente, los resultados decaen y, paradójicamente, el mismo amor que Gabriela buscaba se transforma en una mezcla de lástima, desorden y, finalmente, una palpable falta de respeto por su autoridad. Los miembros del equipo, incluso los que la aprecian a nivel personal, empiezan a dudar de su capacidad de liderazgo, de su habilidad para defenderlos ante otros departamentos o para llevar el proyecto a buen puerto. Ella es amada pero ineficaz, y su posición, por tanto, precaria. Su deseo de popularidad la ha condenado a la irrelevancia. Ahora, contrasta esto con el enfoque de Marcos, otro gerente que asume un equipo similar en la misma empresa. Marcos no busca la popularidad. Desde el primer día, establece expectativas claras e inquebrantables. Comunica las consecuencias de la falta de cumplimiento con una frialdad profesional. Cuando un plazo se incumple,
No busca excusas ni se ablanda ante historias personales. Evalúa el impacto, exige soluciones y, si es necesario, aplica las medidas correctivas. Sus decisiones son lógicas y consistentes, incluso si son impopulares en el momento. Él no sonríe constantemente ni busca la aprobación en cada interacción personal. Su objetivo no es que lo quieran, sino que lo respeten. Que entiendan que sus directrices no son sugerencias, sino mandatos, y que su palabra tiene peso y consecuencias predecibles para el equipo y para cada individuo. Al principio, Marcos podría ser percibido como duro o frío por algunos. Podría haber quejas sobre su falta de calidez o su aparente falta de empatía. Pero con el tiempo, el equipo de Marcos se vuelve eficiente. Los resultados mejoran drásticamente. Aquellos que buscan aprovecharse son rápidamente neutralizados o apartados, lo que protege a los miembros productivos y genera un ambiente de equidad basada en el mérito. El equipo aprende que con Marcos hay reglas claras, que hay orden y que el trabajo bien hecho es valorado y defendido con firmeza. Comprenden que, bajo su liderazgo, hay una estabilidad y una dirección inquebrantable que beneficia a todos a largo plazo. Incluso si no lo aman de forma personal, lo respetan profundamente por su capacidad de liderazgo, por su previsibilidad y por la fuerza inherente que demuestra al proteger los intereses del equipo y del proyecto. ¿Quién crees que es el líder más seguro? ¿Quién tiene un poder más duradero? ¿Quién ejerce una influencia real y no una que depende del capricho ajeno? La respuesta es brutalmente obvia. Maquiavelo, con su fría lucidez, lo sentenció sin rodeos. ¿De dónde nace la cuestión de si es mejor ser amado que temido, o temido que amado? Se responde que se desearía ser lo uno y lo otro, pero como es difícil reunirlos, es mucho más seguro ser temido que amado, si se ha de carecer de una de las dos cosas. Él no te pide que seas cruel o un tirano irracional, sino que seas eficaz. No te pide que abuses de tu poder, sino que lo ejerzas con la autoridad inquebrantable de un estratega que entiende la naturaleza humana y la fragilidad de las emociones. El respeto calculado no es sinónimo de tiranía gratuita. No se trata de infundir terror sin razón, sino de generar una autoridad basada en la comprensión de tu capacidad para actuar, para recompensar y para castigar, de manera justa y predecible. Es la base que te permite mantener la disciplina, proteger tus intereses y, crucialmente, tomar las decisiones difíciles sin que tu dominio se desmorone por la inestabilidad de las emociones ajenas. La predictibilidad de tu fortaleza es la que forja este respeto, no la búsqueda patética de una validación emocional que solo te hará vulnerable. Abandonar la búsqueda de ser amado para abrazar la solidez del respeto forjado por la prudencia y la fuerza latente es el primer paso para dejar de ser una marioneta de las expectativas ajenas y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Comprender este eje inquebrantable te dota de una herramienta poderosa, una palanca para moldear la realidad a tu favor. Pero poseerla no basta. La verdadera maestría reside en saber cómo empuñarla, cómo proyectar esa imagen de autoridad inquebrantable y cómo usarla para asegurar no solo tu supervivencia, sino también la prosperidad de todo aquello que consideras tuyo. Lección número 5. Forjando el orden con hierro y voluntad. La estabilidad no es un don, no es un estado natural de las cosas que simplemente se manifiesta. El orden que permite la prosperidad, la seguridad y la continuidad de cualquier dominio, sea este tu carrera, tu empresa, tu familia o tu propia vida, es una construcción deliberada. Es algo que se forja con una voluntad férrea, con decisiones que otros tildarían de impías, pero que el verdadero estratega comprende como el único camino para evitar el caos. Esta es la esencia de la lección número 5, el entendimiento implacable de que, para mantener el orden, a veces debes empuñar el hierro. La psicología detrás de esta necesidad es brutalmente simple. La mayoría de los seres humanos prefieren la comodidad del statu quo, la ilusión de armonía, incluso cuando esa armonía es una fachada que oculta una descomposición interna. Son reacios a la confrontación, al desmantelamiento de lo establecido, por miedo al juicio, al conflicto o a la etiqueta de malo. Pero el líder que se aferra a esa comodidad, que se niega a actuar con la firmeza necesaria, no es un protector, es un cómplice pasivo de la decadencia. Te han programado para buscar soluciones blandas, para dialogar hasta el cansancio, para creer que la persuasión por sí sola puede restaurar lo que ya está fracturado. Falso. Hay momentos en que el diálogo es inútil, en que la debilidad es percibida como una invitación al desorden, y en que solo una intervención quirúrgica, fría y decisiva, puede salvar al organismo. Forjar el orden con hierro no es violencia gratuita,
Es la aplicación calculada de la fuerza necesaria para extirpar la corrupción, para restablecer los límites y para recordar a todos quién ejerce la autoridad final. Es el acto de un jardinero que poda sin piedad las ramas secas, no por odio al árbol, sino para asegurar su supervivencia y su crecimiento futuro. El dolor es momentáneo, la decadencia, terminal. Considera el entorno familiar, ese espacio donde la emoción y la sangre a menudo paralizan la razón y la voluntad. Eres el sostén principal de tu familia, el motor financiero que ha construido una relativa estabilidad para tus hijos y tu pareja. Tu cuñado, llamémosle Javier, es una persona carismática pero con un patrón crónico de endeudamiento y malos manejos financieros. Constantemente te pide préstamos para emprendimientos que nunca prosperan o para emergencias que resultan ser caprichos. Tu esposa, tu suegra e incluso tus propios hijos, por el cariño y lazos familiares, interceden por él. Te suplican que le sigas ayudando, que no lo dejes solo, que es familia y que hay que apoyarle en las buenas y en las malas. Tu rectitud moral, ese sentido de lealtad familiar y compasión, te impulsa a ceder, a extenderle la mano una y otra vez, incluso cuando sabes que cada rescate es un pozo sin fondo que pone en riesgo tu propio patrimonio, el fondo de la universidad de tus hijos o la seguridad de tu vejez. El deber ser familiar te dice que un buen pariente es incondicional. Te dice que la generosidad es una virtud. Pero la verdad efectiva de la cosa te grita otra cosa. La red de seguridad que has construido para tu familia, para tus hijos, se está deshilachando por un agujero constante que tú mismo te niegas a coser. El orden financiero y la estabilidad que tanto te costó forjar están siendo activamente socavados por un elemento parásito, tolerado por el sentimentalismo de los demás y por tu propia renuencia a ser el malo. Si permites que la situación persista, el colapso de tu patrimonio no solo afectará a Javier, sino a todos los que dependen de ti. La quiebra de tu estabilidad arrastrará a tu pareja, a tus hijos, y destruirá la base de seguridad que te propusiste proteger. Forjar el orden con hierro aquí significa tomar la decisión fría y calculadora de cortar ese cordón. Significa negarle el próximo préstamo, establecer un límite inquebrantable y aceptar el aluvión de críticas, las miradas de reproche, el drama familiar y la etiqueta de egoísta o cruel. Significa ser el villano en la historia de tu cuñado y quizás en la narrativa de algunos de tus propios familiares. Pero al hacer esto, al aplicar esa cirugía dolorosa, tú no estás siendo cruel, estás siendo el único guardián efectivo de tu dominio. Estás protegiendo a la mayoría, a los que sí contribuyen y dependen de ti, del colapso. Estás sacrificando una relación individual o una percepción de bondad por la supervivencia y prosperidad del conjunto. Estás forjando el orden donde antes reinaba el desorden disfrazado de amor. La estabilidad de tu hogar y el futuro de tus hijos es el gran bien que proteges con esa decisión de hierro. Maquiavelo, ese observador implacable de la naturaleza del poder, lo sentenció sin tapujos, con una frialdad que desarma al sentimentalista, porque donde la deliberación es total en lo que se refiere a la salvación de la patria, no cabe consideración alguna de lo justo o de lo injusto, de lo piadoso o de lo cruel, de lo digno o de lo ignominioso, sino que, dejando de lado toda otra consideración, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. Sustituye patria por tu familia, por tu empresa, por tu vida, y la verdad de su consejo se hace ineludiblemente clara. No te pide que actúes sin conciencia, sino que coloques la supervivencia y el bienestar de tu dominio por encima de las convenciones morales que, en el fragor de la batalla, se vuelven lujos peligrosos. Forjar el orden con hierro y voluntad es comprender que la inacción es una decisión, y a menudo la más destructiva. Es aceptar que la paz duradera y la prosperidad se construyen sobre cimientos sólidos, a veces labrados con actos que te dejarán solo, bajo el escrutinio y la condena de quienes no comprenden la verdadera carga de la responsabilidad. Esta es la verdad incómoda que el estratega debe abrazar. Una verdad que te obliga a sopesar el mayor bien no en intenciones, sino en resultados tangibles, en la supervivencia de lo que más importa. Lección número 6. La audacia de la legitimidad duradera. La verdadera medida de tu liderazgo no se halla en los aplausos efímeros de tu era, ni en las encuestas de popularidad que hoy te elevan y mañana te entierran. Es una fantasía de la plebe creer que la admiración momentánea es sinónimo de poder duradero, porque la historia, esa jueza implacable, no valora las intenciones puras o las virtudes convenientes, sino los resultados ineludibles. La audacia de la legitimidad duradera te obliga a trascender el juicio fugaz y anclar tus acciones en el único tribunal que importa, el legado que dejas,
la estabilidad que construyes y la permanencia de tu dominio. La psicología detrás de esta audacia es la comprensión profunda de que la aprobación es volátil, mientras que la estructura que funciona genera una aceptación más fundamental, un respeto silencioso por la eficacia. La gente puede quejarse de tus métodos, puede condenar tus decisiones en el presente, pero si esas decisiones los conducen a la seguridad, a la prosperidad, a un orden que antes no existía, entonces, con el tiempo, tu autoridad no solo será tolerada, sino legitimada. El hombre común busca la comodidad de la moralidad impuesta, la seguridad de no ser el villano. Pero el gobernante efectivo, el arquitecto de la realidad, sabe que la verdadera legitimidad no se mendiga, se forja con actos que consolidan el poder y aseguran la supervivencia. Esto no es ser caprichoso, sino visionario. Es actuar con la frialdad de quien sabe que los frutos de hoy, aunque amargos para algunos, serán el sustento de las generaciones futuras. Es una apuesta audaz por el juicio de la historia, no por el veredicto del momento. Piensa en el ámbito profesional, específicamente en el vertiginoso mundo de las startups tecnológicas, donde las decisiones pueden significar la supervivencia o el colapso de una visión. Eres el fundador de una empresa prometedora, llamémosle Vanguardia Tech. Has reclutado a un equipo apasionado, has prometido una cultura innovadora y un ambiente de colaboración sin precedentes. La startup crece rápidamente, pero los primeros meses son una montaña rusa. Los inversores exigen resultados, la competencia es feroz, y tu capital se agota más rápido de lo esperado. Te enfrentas a una encrucijada brutal. Para pivotar a un modelo de negocio más viable y salvar la empresa, debes despedir a casi la mitad de tu equipo original, incluyendo a varios de tus primeros colaboradores y amigos, aquellos que creyeron en ti desde el inicio. Además, debes cerrar un proyecto innovador que todos amaban, pero que no generaba ingresos. Tu equipo, la prensa y la comunidad startup te tildarán de traidor, de despiadado. Te dirán que has abandonado tus principios, que te has vendido al capital, que has destruido la cultura que prometiste. Te enfrentarás a la ira, a la desilusión y a la condena moral pública. Tu popularidad, tu imagen de líder visionario y humano, se desplomará. El deber ser te dictaría que busques soluciones más suaves, que mantengas a tu gente, que preserves la moral a toda costa, incluso si eso significa la muerte lenta de tu empresa. Pero el líder audaz y maquiavélico, el que busca la legitimidad duradera, no se rinde ante la condena superficial. Tú, como fundador de Vanguardia Tech, tomas las decisiones difíciles. Con frialdad quirúrgica, realizas los despidos, cierras el proyecto inviable y reorientas a la empresa hacia un camino de supervivencia. Aceptas ser el villano en la narrativa inmediata. Sufres el escrutinio, el resentimiento y el aislamiento. Pero tu mirada está fija en el futuro, en la continuidad de la visión, en la preservación de la estructura que aún queda y en el potencial de prosperidad para los que permanezcan. Años después, Vanguardia Tech, ahora más fuerte, más consolidada, se ha convertido en un referente en la industria. Ha generado cientos de nuevos empleos, ha entregado un producto que transforma la vida de millones y ha creado riqueza no solo para ti, sino para tus inversores y los empleados que permanecieron. Mirando hacia atrás, aquellos que te condenaron ahora reconocen, quizás a regañadientes, quizás con admiración tardía, que tus decisiones, por muy dolorosas que hayan sido, fueron las únicas que aseguraron la existencia de la empresa. La historia de Vanguardia Tech te juzga no por los despidos iniciales, sino por la empresa que lograste construir, por la estabilidad que proporcionaste y por la riqueza que generaste. Tu legitimidad no provino del aplauso de los despedidos, sino del éxito y la permanencia de tu obra, que eclipsaron la amargura del momento. Has pasado de ser el villano del momento a ser el visionario de la historia. Maquiavelo, con su visión atemporal de la gobernanza, lo dejó meridianamente claro, en las acciones de todos los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que apelar, se mira el fin. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, y los medios serán siempre juzgados honrosos y alabados por todos. Entiende esto a tu escala. Si tu fin es la supervivencia, la prosperidad y la permanencia de tu dominio, tus métodos, por impopulares que sean en el corto plazo, serán, en retrospectiva, justificados y finalmente, legitimados por los resultados. No busques la aprobación, busca la trascendencia. No persigas la popularidad, construye una base inquebrantable que soporte el peso del tiempo. Esta audacia para soportar la condena presente en aras de una legitimidad futura te despoja de una de las últimas ataduras, el miedo al juicio ajeno. Te permite operar con una libertad que la mayoría nunca conocerá,
porque ellos viven encadenados a la necesidad de ser buenos hoy. Pero tú, el estratega, sabes que la verdadera bondad de tu liderazgo se mide por la solidez de lo que dejas tras de ti, no por los sentimientos que provocas en el camino. Solo al abrazar esta perspectiva implacable podrás convertirte en el arquitecto de un futuro que, de otra forma, sería inaccesible. Has confrontado la ilusión de la moralidad convencional, esa carga dorada de la rectitud que te debilita. Hemos desvelado la realidad cruda y el mito idealista, mostrándote que el mundo solo valora los resultados. Aprendiste la lógica del superviviente nato, la brutal necesidad de priorizar el todo sobre la parte. Comprendiste que el eje del respeto calculado es superior al amor fugaz, y que forjar el orden con hierro y voluntad es el único camino hacia la estabilidad. Finalmente, te armaste con la audacia de la legitimidad duradera, sabiendo que la historia juzga por el legado, no por el aplauso del momento. Ahora te encuentras en una bifurcación ineludible. Puedes seguir el camino de la ingenuidad y la complacencia, viviendo bajo el yugo de una moralidad que te condena a la irrelevancia y a la derrota. O puedes abrazar la verdad implacable de Maquiavelo, armarte con esta sabiduría brutal y forjar tu propio destino. La elección es tuya. Serás la oveja que espera el sacrificio o el estratega que modela su propia realidad. Si este video ha rasgado el velo de tus ilusiones, si ha despertado al gobernante que llevas dentro, entonces aplasta el botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal para que más verdades despiadadas te sean reveladas. Comparte este conocimiento con aquellos que, como tú, están listos para la realidad. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones fue la más difícil de aceptar, la que más te desafió? Responde con honestidad brutal. Es hora de dejar de ser esclavo de las expectativas ajenas y empezar a reinar en tu propio dominio. El poder te espera.